Increíble transformación, expuesto el sorprendente secreto que llevó a un CEO a arrodillarse en la Sierra Mexicana. Manuel, un esperanzado electricista que repara instalaciones en su pequeño pueblo, debió arrastrar consigo un peso que lo hacía dudar constantemente, el de una vida dedicada al trabajo duro, pero sin reconocimiento. Luchando día a día por mantener a su familia, los sueños de Manuel se fraguaron entre cables y bombillas. Sin embargo, un gusanillo de inquietud lo invadía al escuchar sobre una charla motivacional en la universidad local, un evento que, aunque parecía ajeno a su realidad, lo atrajo como un imán. Al llegar, se sintió como un pez fuera del agua. Filas de estudiantes con laptops y semblantes académicos lo rodeaban, mientras él apenas podía procesar las ideas que emergían en su mente. Su pulso se aceleraba, un sudor frío comenzaba a recorrer su frente. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué había decidido salir de su zona de confort? La charla encendió en él una curiosidad irresistible por la investigación tecnológica, un mundo difícil de imaginar desde la miseria del trabajo manual. Y así, en medio de la multitud, la chispa de una nueva pasión se encendía y, con ella, un universo lleno de posibilidades y, al mismo tiempo, de adversidades. La lucha interna se desató. Manuel se debatía entre su crianza, donde la vida se resolvía con esfuerzo y honestidad, y el deseo de explorar un ámbito que lo llenaba de miedo. La educación formal lo parecía una montaña inalcanzable, y el eco del fracaso resonaba en su cabeza. ¿Yo? ¿Investigador? Las dudas lo saboteaban. Al regresar a casa, sus hijos le sonreían y le preguntaban sobre su día, pero su sonrisa se sentía forzada. En esos momentos de oscuridad, su madre, con su sabiduría y sus años de sacrificio, se convirtió en su guía. La vida, hijo, es como un cableado, a veces se enreda, pero uno siempre puede desenredarlo, le decía. Sus palabras flotaban en su mente, empujándolo hacia adelante, recordándole que la historia de su familia estaba llena de luchas que siempre valieron la pena. Sin embargo, una sombra acechaba. Un día, la injusticia se presentaría en su puerta. Enterarse de que sus ideas habían sido plagiadas por un célebre CEO lo hizo tambalear. Ese hombre, aunque de origen humilde también, había olvidado sus raíces en su camino hacia el poder. Manuel se sintió violado, su dignidad herida. ¿Cómo podía alguien que conocía la lucha despojar a otro de sus sueños? La presión aumentaba, y con cada pensamiento, la angustia se hacía más densa en su pecho. En medio de esta turbulencia emocional, Manuel se vio obligado a tomar una decisión. El deseo de confrontar al CEO crecía en él como una tormenta, un fenómeno que lo arrastraba con fuerza. Pero la duda lo paralizaba. ¿Y si fallaba? ¿Y si su historia era solo un débil susurro en el vasto universo de las empresas tecnológicas? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, mientras el viento soplaba en la sierra, Manuel supo que no podría permanecer en silencio. Debía defender lo que le pertenecía. El recuerdo de su madre y sus palabras lo empujaron a un abismo de emoción y determinación. Con una mezcla de pánico y valor, se preparó para una confrontación inevitable con el CEO. La lucha por su reconocimiento estaba a punto de comenzar, y el desenlace seguía en el aire, atrapado entre el deseo de justicia y el temor al fracaso. ¿Sería capaz de encontrarse cara a cara con el monstruo que había robado su voz? El camino estaba trazado, pero la incertidumbre lo abrazaba ferozmente. Manuel se despertó aquella mañana con un estómago revuelto. La decisión que tomó la noche anterior seguía resonando en su mente como un tambor lejano. Sabía que el momento de actuar había llegado, y con cada tic-tac del reloj, se acercaba más al precipicio de lo desconocido. Tenía claro que no podía dar marcha atrás, pero la sombra de la duda continuaba acechándolo.
En el camino hacia la oficina del CEO, imagina la confrontación. Visualizaba sus palabras con precisión, cada oración iba cobrando vida en su mente. La injusticia había sido demasiado, no solo le habían robado sus ideas, sino que además, al ser invadido por la insignificancia, se había sentido como un fantasma, invisible e irrelevante. Sin embargo, hoy iba a reivindicarse. Al llegar al edificio, una mezcla de nervios y adrenalina le erizó la piel. Un edificio imponente reflejaba su inseguridad, cada ventana parecía un recordatorio del poder que aquel hombre había acumulado. Sin embargo, en su interior, Manuel comenzó a sentir un cambio. La inseguridad que lo había hecho dudar empezaba a ser reemplazada por una llamativa determinación. ¿Era posible que todo su sacrificio y trabajo duro lo condujeran a este punto? Esa idea encendió en su pecho una chispa de confianza. Mientras esperaba en la sala de recepción, observó a su alrededor. El lugar estaba decorado con fotos de logros empresariales y charlas TED que reflejaban el éxito moderno. Manuel ya no quería ser solo una figura en la sombra, quería salir a la luz, aunque le aterra la posibilidad de ser aplastado por la grandeza del CEO. Pero al recordar las palabras de su madre, su objetivo se volvió claro, debe hacer que su voz sea escuchada. Finalmente, el asistente lo llevó hasta la oficina. Manuel respiró hondo antes de cruzar la puerta, un paso importante hacia su futuro. El CEO lo recibió con una sonrisa que ocultaba su desdén. A lo largo de la charla inicial, las palabras fluyeron de su boca como un río de ideas. De alguna manera, el CEO parecía ajeno a la tempestad emocional que se albergaba en Manuel. Sin embargo, cada vez que ese hombre hablaba, Manuel se sumergía más en sus pensamientos. La conversación dio un giro inesperado al tocar el tema del plagio. El CEO, con la misma confianza que lo había llevado a la cima, ignoró el despojo de la voz de Manuel. Pronto, la ira se aferró a Manuel, hirviendo dentro de él como un volcán a punto de estallar. Y en ese preciso instante, su verdad se transformó en armas letales. «Has tomado mis ideas como si fueran tuyas», pronunció Manuel, con una voz que resonó en la oficina. Las palabras salieron más fuertes de lo que esperaba, pero no había vuelta atrás. Yo también tengo una historia que contar. En el fondo de él, la timidez que lo había postrado años atrás comenzó a disiparse. Y no solo eso, cada una de sus experiencias, cada viaje bajo el sol inclemente de la sierra, se convertían en su armadura. Manuel se dio cuenta de que su singularidad era su mayor fortaleza, y las narrativas que había guardado celosamente eran la clave para su reivindicación. Mientras el CEO parpadeaba sorprendido, Manuel continuó. Su voz era más firme ahora, inspirada por recuerdos de su infancia, de su madre, y de todas las luchas que había enfrentado. La sala se hizo un eco de sus pasiones y esperanzas, y cada palabra que pronunciaba era un paso hacia su emancipación. La conversación se tornó intensa, y en cada interacción, Manuel iba desentrañando un poder que ni él sospechaba que poseía. Sentía una conexión creciente con sus propias ambiciones y una determinación renovada. Pero, en los profundos recovecos de su mente, una pregunta seguía resonando. ¿Sería esto suficiente para cambiar su destino? ¿Podía realmente enfrentarse a un gigante que había olvidado su propia historia? Al cerrar la reunión, Manuel se sintió como si hubiera pasado una prueba. El tiempo había desvanecido las dudas, aunque el camino que se abría ante él no estaría exento de obstáculos. Al salir del edificio, se dio cuenta de que no solo había luchado por sus ideas, había reclamado su lugar en el mundo. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo. Con un nuevo propósito, Manuel se prometió que haría todo lo necesario para llevar su voz más allá de las paredes de esa oficina. Pero en su mente, una preocupación creciente pulsaba. ¿Podría realmente sostenerse contra un mundo que podría no estar listo para escucharle? La sombra del CEO aún lo acechaba, y el desafío de demostrar su valía estaba lejos de concluir. La incertidumbre de lo que vendría luego se dibujaba feroz. Sin embargo, el fuego en su corazón no se apagaba. Su historia apenas comenzaba a ser contada. Manuel caminó por las calles de la ciudad con el pulso aún acelerado. La adrenalina seguía latiendo en su interior, pero en el fondo había un nuevo tipo de inquietud que lo acechaba.
Sus pasos eran firmes, pero cada uno resonaba como un eco que lo recordaba la magnitud de lo que acababa de hacer. Había desafiado al CEO, había alzado su voz, pero la pregunta de si eso sería suficiente ardía en su interior como un fuego que no se apaga. Mientras se sentaba en un café cercano, observó a las personas pasar. Cada rostro era una historia, un mundo lleno de relatos invisibles, y en ese momento, Manuel sintió que él también formaba parte de esa trama. Pero su historia era única, un hilo que había permanecido oculto hasta ahora. Tenía que encontrar la manera de entrelazar su narrativa con la de otros, construir puentes en lugar de barreras. Se preguntaba cómo podría capitalizar el momento de confrontación y transformarlo en oportunidades. La ira que había sentido al hablar con el CEO ahora se convertía en energía creativa. Manuel comenzó a escribir en su libreta, tomando notas frenéticas sobre las ideas que siempre había guardado para sí mismo. Sabía que tenía que generar un impacto y hacer que el mundo escuchara su voz. Pero también necesitaba un plan específico que lo llevara más allá de la mera confrontación. En su escritorio doméstico, comenzó a estructurar sus pensamientos. Quería crear un blog, un espacio donde pudiera comunicar sus ideas, no solo sobre el plagio y la falta de reconocimiento, sino también sobre cómo fortalecer la voz de otros como él. En cada palabra que escribía, la certeza de su propósito se hacía más evidente. Su historia no solo era suya, podía resonar en las experiencias de muchos. Sin embargo, la autocrítica comenzaba a surgir. ¿Quién era él para hablar, para guiar a otros? Esa voz interna que lo había frenado durante años emergía, cuestionando sus capacidades y validando sus inseguridades. Era un ciclo que conocía demasiado bien, pero esta vez decidió enfrentarla. Tomó un profundo respiro y se sumergió en estudios. Leía sobre desarrollo personal, sobre cómo construir una comunidad y la importancia de compartir historias auténticas. Se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha, había muchos que anhelaban ser escuchados. Se propuso reunir sus pensamientos a través de un enfoque estructurado, buscando no solo desahogar su propia frustración, sino también empoderar a quienes habían pasado por experiencias similares. Cada día dedicaba horas a escribir, a diseñar el formato de su blog y a pensar en los temas que podría abordar. La investigación se convertía en su refugio, y cada artículo que completaba se sentía como un paso más hacia la liberación de su historia. Sus experiencias en la sierra, lo que había aprendido de su madre y los desafíos que había enfrentado, todo comenzaba a encajar en un mosaico que reflejaba su identidad. A medida que el blog iba tomando forma, Manuel se preguntaba brotando en su mente una nueva inquietud: ¿sería realmente bien recibido? Las voces críticas que siempre habían rondado su mente comenzaban nuevamente a murmurar. Pero entonces recordaba la determinación que había sentido al enfrentar al CEO. Su historia valía la pena ser contada, y su viaje apenas comenzaba. Finalmente, después de semanas de preparación, Manuel decidió hacer el lanzamiento. Estaba ansioso, pero al mismo tiempo, una ola de emoción y liberación estaba por desbordarse. Hacer ese primer post significaba abrir la puerta a un nuevo capítulo en su vida. Sin embargo, el fragor del miedo lo golpeó de nuevo, lo que no sabía era cómo iba a reaccionar el mundo a su verdad. Mientras se preparaba para hacer clic en publicar, una última pregunta lo atravesó: ¿y si la respuesta no era la que esperaba? Esa incertidumbre quedó flotando en el aire, y su mano tembló levemente antes de finalmente dar ese paso crucial. Se dio cuenta de que en cada decisión, en cada publicación, estaba construyendo un camino. Un camino que no sabía a dónde lo llevaría, pero que anhelaba explorar. ¿Sería su historia lo suficientemente poderosa como para cambiar no solo su destino, sino también el de otros? Con esa pregunta resonando en su interior, Manuel presionó el botón, y con eso, el próximo capítulo de su vida estaba a punto de ser escrito. Manuel respiró hondo mientras el cursor titilaba en la pantalla, un pequeño punto que parecía pesar toneladas. Al hacer clic en publicar, la adrenalina se desató, pero la liberación fue rápida, transformándose en una mezcla de inquietud e incertidumbre. Las horas que había pasado dando forma a su blog estaban a punto de materializarse en respuestas, y el momento de verdad se acercaba. Los primeros comentarios llegaron rápidamente, como dardos arrojados desde la lejanía.
Algunos eran plausibles, alentadores, pero otros, como una caída repentina, abrieron viejas heridas. Las palabras hirientes despejaron de un golpe el aire recién respirado, haciendo que su pecho se sintiera como una trampa. ¿Quién te crees para hablar de esto?, resonaba en su mente la voz crítica que siempre había temido. A pesar de eso, cada crítica era un eco de la lucha que había decidido enfrentar. Manuel pasó horas analizando comentarios, buscando patrones en las reacciones, preguntándose cómo podría ajustarse a esta nueva realidad. La crítica era una parte inevitable del crecimiento, lo sabía, pero eso no hacía que fuera más fácil. Se dio cuenta de que cada respuesta, cada duda, se convertía en una oportunidad de aprendizaje. Empezó a tomar notas sobre las preocupaciones comunes en los comentarios. Tal vez podía crear contenido que abordara esos puntos, que desmitificara la sensación de ser un fraude que había sentido hasta ahora. Decidió que su siguiente publicación sería un desglose de su proceso creativo. Quería ser transparente sobre sus inseguridades, compartir sus heridas y mostrar cómo las había estado curando. En lugar de enfocarse solo en los aspectos negativos, se propuso escribir sobre el viaje hacia la autoconfianza, sobre las herramientas que había encontrado, sobre cómo cada día podía convertirse en una página en blanco lista para ser escrita. La idea de guiar a otros en ese trayecto se encendió en él como una chispa. A medida que continuaba creando contenido, la necesidad de establecer una conexión más profunda se hizo evidente. La vulnerabilidad se estaba convirtiendo en su mayor aliada. Manuel comenzó a recibir mensajes privados de personas que se sentían inspiradas por su historia, que le compartían sus propias luchas. Esa red de apoyo, aunque pequeña, le dio fuerzas. Se sentía menos solo, más conectado a ese hilo invisible que une a todos los que luchan en silencio. Sin embargo, la sombra de la autocrítica seguía acechando. Ante cada pequeño abandono, sentía el apetito de la duda crecer. ¿Cómo puedo ayudar a otros si todavía no he resuelto mis propios problemas?, era la pregunta que a menudo lo atormentaba. Esto lo llevó a una realización asombrosa: ser humano significaba ser imperfecto. Quizás su historia no necesitaba ser un ejemplo brillante de éxito absoluto, su vulnerabilidad podía ser el reflejo del rostro que muchos llevaban oculto. Con el tiempo, comenzó a experimentar algo nuevo. Cada publicación se convirtió en una forma de combatir sus inseguridades, un acto de transformación personal que se nutría de la interacción con sus lectores. La comunidad que poco a poco se formaba a su alrededor se sentía como un refugio. Sus relatos, sus verdades, eran ahora un vínculo poderoso que estimulaba tanto su crecimiento como el de quienes leían sus palabras. Durante una de esas noches de escritura intensa, cuando sus dedos danzaban sobre el teclado y sus pensamientos fluían como un torrente, Manuel tuvo una idea radical. ¿Y si organizaba un encuentro virtual? Un espacio donde personas con historias similares pudieran compartir y encontrar apoyo. Esto no solo lo involucraría a él en un diálogo más profundo, sino que también podría ofrecer un rostro humano a su lucha. Como un líder no por elección sino por necesidad. Manuel se dio cuenta de que había llegado el momento de sacar todo esto a la luz. Era un nuevo desafío, una oportunidad para poner en práctica lo que tanto había aprendido. Sin embargo, la pregunta lo atormentaba: ¿qué pasaría si las expectativas estaban demasiado altas? ¿Y si no lograba conectar como esperaba? Con esos pensamientos inquietantes cruzando su mente, soñó con las posibilidades que un encuentro así podría traer. Mientras tejía su plan, un mensaje inesperado en su bandeja de entrada lo hizo detenerse en seco. Era un correo de alguien significativo de su pasado profesional que desafiaba por completo su visión actual. La sorpresa se mezcló con la incertidumbre, preguntándose qué podría significar esto para su camino y sus nuevas aspiraciones. La respuesta a su inquietud apenas comenzaba a secarse en su mente. Mientras Manuel contemplaba el mensaje en su bandeja de entrada, las palabras parecían vibrar a su alrededor. La fuente familiar del remitente le causó un escalofrío. Era Juan, su antiguo jefe. Habían tenido una relación profesional tensa, marcada por la presión incesante y un estilo directivo implacable que había llevado a Manuel a la autocrítica severa. El hecho de que Juan le escribiera ahora despertó un torrente de emociones, desde la curiosidad hasta una punzada de miedo. Con un poco de esfuerzo,
Abrió el correo. La imagen mental de Juan, con su postura dominante y su mirada fría, lo persiguió mientras leía. Su mensaje exponía la posibilidad de una colaboración. Juan hablaba de una nueva iniciativa en su empresa, un proyecto que buscaba innovar en la forma en que se lideraban los equipos. Sin embargo, lo que atrapó la atención de Manuel fue la frase que seguía: necesito tu perspectiva fresca. Sé que has tomado un camino diferente desde que dejamos de trabajar juntos. La mezcla de desafío y apertura en la propuesta lo golpeó. Durante años había anhelado ser escuchado, y ahora Juan le daba la oportunidad de hacerlo. Pero la duda lo asaltó rápidamente. ¿Qué podría aportar a alguien que se sentía tan perdido y limitado en su propio viaje? Este era el dilema, la oferta era tentadora, pero la autocrítica lo mantenía cautivo. Manuel decidió no dejarse dominar por el miedo. Se sentó en su escritorio, rodeado de papeles y notas, y comenzó a contemplar lo que significaría aceptar esta oferta. Si decidía participar, podría compartir su experiencia sobre el crecimiento personal y el camino hacia la vulnerabilidad. Tal vez su voz, que había encontrado un eco en su blog, pudiera resonar en el ámbito corporativo. Pero, por otro lado, no podía ignorar el pensamiento perturbador de que volver a ese entorno podría reavivar viejas inseguridades. Se dio cuenta de que debía hacer una elección consciente. Regresar al mundo corporativo, que ya lo había hecho sentir inadecuado, significaba confrontar sus miedos nuevamente. A medida que analizaba esa posibilidad, empezó a identificar un patrón: cada vez que se aventuraba a salir de su zona de confort, se encontraba. Tal vez esta vez podría resultar diferente. Tal vez podía demostrar que era más que las expectativas que otros tenían de él. Pasó la noche sumido en pensamientos, evaluando si los beneficios de colaborar superaban los riesgos asociados. Tenía una oportunidad de mostrar que su crecimiento personal no era solo una ilusión, sino que podía guiar a otros en un entorno donde la vulnerabilidad era a menudo vista como debilidad. Al amanecer, la decisión estaba clara. Manuel respondió a Juan con entusiasmo contenida, expresando su deseo de participar en el proyecto. A medida que pulsaba enviar, sintió que un peso se levantaba. Sin embargo, una inquietud persistente palpitaba en su interior: ¿era realmente capaz de aportar valor en un mundo que había tratado de encadenarlo? La imagen de Juan, con su mirada escéptica, flotaba en su mente. Era una confrontación que no podría evitar. El reto se presentaba ante él, como un abismo que debía cruzar. La posibilidad de fracaso acechaba, pero junto a ella, también la de crecimiento. Manuel se embarcó en esta nueva etapa con la esperanza de traer consigo las lecciones aprendidas, consciente de que aún había mucho por descubrir sobre sí mismo. Sin embargo, mientras preparaba su mente para el nuevo reto, un golpe de notificación en su teléfono lo sacó de sus reflexiones. Era un nuevo comentario en su blog, pero esta vez la voz que le hablaba era diferente, intimidante. Era un usuario que exigía respuestas sobre un aspecto de su vida del que Manuel aún no se sentía listo para hablar. De pronto, la incertidumbre retumbaba nuevamente en su mente, interrumpiendo su atisbo de autoconfianza. ¿Cómo se enfrentaría a este nuevo desafío? Su historia estaba lejos de haber terminado, de hecho, apenas comenzaba a desenredarse en formas que ni siquiera podría haber imaginado. La mañana siguiente amaneció con nubes grises que parecían reflejar el estado interno de Manuel. Aunque había tomado la decisión de colaborar en el proyecto de Juan, su mente estaba repleta de dudas. Mientras se preparaba para salir de casa, sintió la presión creciente en su pecho, ese mismo síntoma de ansiedad que lo había acompañado en el pasado. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el temor, se obligó a recordar las afirmaciones que había aprendido en su camino de crecimiento personal: debo dar un paso, aunque sea pequeño. Al llegar a la oficina, el ambiente era familiar, pero ahora lo contemplaba con nuevos ojos. Se dio cuenta de que el entorno no había cambiado tanto como él había esperado, las conversaciones superficiales y el enfoque mecánico de algunos compañeros todavía estaban allí. Sin embargo, había un matiz diferente en su percepción: su crecimiento personal le había otorgado una visión más amplia, permitiéndole distinguir la oportunidad que se abría ante él. El primer encuentro fue un ejercicio de dinámica de grupos para evaluar la cohesión del equipo. Manuel escuchó a los demás con atención,
sintiendo cómo su propia experiencia podía aportar una luz a sus interacciones. Sin embargo, mientras se formaban equipos, el recuerdo de Juan como figura autoritaria lo invadió. La idea de que ahora tendría que confrontar a ese mismo hombre, pero desde una posición más igualitaria, le inclinaba el corazón. Era un desafío enfrentarse a la figura que tantas veces lo había hecho sentir inferior. En aquel instante, una decisión se perfiló en su mente. En lugar de ceder al miedo, podría usar su voz para cuestionar las normas de liderazgo que, en su experiencia, eran tóxicas. Sabía que muchos de sus colegas estaban atrapados en un ciclo de comportamiento corporativo que favorecía la competencia por encima de la colaboración. Había traumas que lidiar y batallas que pelear, y él se convertiría en un guerrero para aquellos que no podían abogar por sí mismos. Manuel se adentró en la dinámica con un enfoque claro, propuso integrar espacios para compartir experiencias personales en el trabajo, algo que derivaba de su propia travesía de autodescubrimiento. Vio cómo algunos hacían muecas, pero también notaba cabezas asintiendo. Les habló de sus luchas pasadas, de cómo había aprendido a ver la vulnerabilidad como una fortaleza en lugar de una debilidad. Lo que comenzó como una idea simple fue ganando tracción. A medida que se desarrollaba la sesión, el viejo Manuel, lleno de inseguridades, comenzó a desvanecerse. Ante él surgía una nueva versión, alguien que podía liderar desde la autenticidad, quien podía hablar con honestidad y, sobre todo, estaba decidido a desafiar las normas que habían mantenido a todos en silencio por el miedo. Sin embargo, al finalizar la dinámica, el constante zumbido de la notificación de su teléfono lo sacó de su embelesamiento. Era un nuevo comentario en su blog. Este usuario no solo exigía respuestas, sino que también lanzó una acusación. ¿Quién crees que eres para hablar de vulnerabilidad cuando tú mismo escondes tus propios secretos? Manuel sintió que su corazón se aceleraba de nuevo. ¿Realmente había llegado aquí para enfrentar viejos fantasmas mientras lidiaba con el juicio de un extraño en línea? Se dio cuenta de que esta etapa sería más complicada de lo que había anticipado. Las palabras que resonaron en su mente eran el eco de su duda antigua. ¿Era suficientemente fuerte para manejar la crítica? El reto que había asumido se presentaba lleno de espinas que atravesar, significativamente más complejo que simplemente dar voz a la vulnerabilidad en un entorno empresarial. Manuel respiró profundo. Comprendió que su lucha no era solo con sus demonios internos, sino también frente a aquellos que lo cuestionaban desde la distancia. Era momento de decidir si daría la vuelta o si se mantendría firme, desafiando su propia inseguridad y la mirada de los demás. El nuevo capítulo de su vida apenas comenzaba. El verdadero examen estaba por llegar, y el camino que eligió estaba lleno de incertidumbre. ¿Podía realmente implementar lo que predicaba? ¿O caería de nuevo en el abismo de la autocrítica? La pregunta retumbaba en su mente mientras se preparaba para el próximo encuentro con Juan, con la notificación aún pululando como un haragán en su mente. La historia de Manuel estaba por transformarse, aunque no estaba seguro si la luz del crecimiento lo llevaría hacia un nuevo amanecer o a la oscuridad de la duda. El día llegó y, con él, una mezcla de nerviosismo y determinación que Manuel nunca había sentido antes. La reunión con Juan estaba programada para esa mañana y el peso de la expectación le oprimía el pecho. Mientras se acomodaba en su asiento, llenó su mente de afirmaciones de autocuidado, recordando su crecimiento reciente. La experiencia vivida en la dinámica lo había impulsado a expresar su valía, pero ahora enfrentaría a una figura con la que había estado en un ciclo de desconfianza y opresión durante tanto tiempo. Juan llegó puntual, con su habitual porte imponente. Manuel sintió como su corazón se aceleraba al ver a su antiguo jefe. En lugar de dejar que ese susurro de ansiedad le nublara la mente, trató de enfocarse en su propio discurso y en la visión que había empezado a construir para el equipo. La reunión comenzó, y el ambiente estaba tenso, cargado de expectativas. Mientras avanzaba la conversación, la organización del proyecto y los roles de cada integrante eran discutidos. Manuel notó que varios de sus colegas se inquietaban, conscientes de la presión que Juan ejercía como líder. Sin embargo, cuando llegó su momento de hablar, una oleada de convicción lo invadió. Tenía herramientas para expresar sus ideas sin miedo y, quizás, podría transformar la relación que había tenido con Juan.
Me gustaría proponer que se fomente un ambiente de apoyo, donde todos podamos compartir abiertamente nuestras dificultades y logros. Crear un espacio en el que la vulnerabilidad sea parte del proceso puede incrementar nuestra cohesión como equipo, expresó con un tono firme. El murmullo en la sala se disolvió en sorpresa. Juan levantó una ceja, escéptico, pero Manuel continuó. A medida que los argumentos fluían, se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su propuesta, sino que estaba compartiendo un aspecto de sí mismo que había permanecido oculto por tanto tiempo. La vulnerabilidad, esa cualidad que antes había temido, se estaba convirtiendo en su mayor aliada. Juan reaccionó de forma defensiva, pero Manuel no se dejó intimidar. En lugar de sentir que estaba siendo atacado, vio la oportunidad de profundizar en su argumento. Entiendo que puede parecer un enfoque nuevo, pero he visto las transformaciones que ocurren cuando se permite a las personas ser auténticas. La autenticidad no solo fortalece la confianza, también mejora los resultados. Danzando entre el respeto y la confrontación, Manuel se percató de que no solo estaba defendiendo su idea, sino que también estaba desafiando el paradigma tóxico en el que había estado atrapado. Manuel recogió la mirada de sus colegas, encontrando en sus ojos destellos de apoyo, lo que reforzó su determinación. La conversación se tornó cada vez más profunda. El diálogo con Juan se convirtió en una confrontación genuina sobre el rol de liderazgo y la cultura de la empresa. Al final, Juan asintió, aún con reticencias visibles. De acuerdo, lo consideraremos, dijo, pero Manuel sintió que había logrado una pequeña victoria. Sin embargo, mientras todos comenzaban a salir de la sala, la notificación en su teléfono interrumpió su concentración. Era un mensaje privado de su blog, un comentario que le decía, ¿sigues ocultando tus secretos o ya te atreviste a revelarlos? Esa frase golpeó su mente como un eco. La crítica lo llevó a un nuevo nivel de reflexión. ¿Era su lucha interna todavía un secreto? Manuel sabía que para enfrentar sus fantasmas debía tomar acciones consistentes, no solo en el entorno laboral, sino también en su vida personal. La transformación que había empezado no podía detenerse aquí. Ahora enfrentaría su historia con la misma determinación que había abordado la reunión. Una revelación le llegó, había más en juego que simplemente compartir ideas, debía despojarse de las sombras que aún lo perseguían y enfrentarlas cara a cara. Con el corazón latiendo acelerado en su pecho, una nueva pregunta brotó en su mente, ¿cuánto poder tendría para cambiar su propia narrativa personal? La luz del crecimiento y una nueva batalla lo esperaban, y Manuel estaba listo para colocar su vulnerabilidad en la primera fila. La transformación apenas comenzaba, y el próximo capítulo prometía ser un viaje incómodo pero necesario. Manuel caminó con pasos firmes hacia la oficina luego de la reunión. Sin embargo, el eco de aquel comentario de su blog seguía resonando en su mente. Decidió que era el momento de confrontar sus áreas de sombra. Comenzaba a darse cuenta de que había estado jugando un papel, uno con el que había estado cómodo, pero que también lo había limitado. Ahora, estaba listo para despojarse de esa armadura y explorar sus vulnerabilidades más profundas. Al sentarse frente a su computadora, se sintió al borde de un abismo. En su blog había compartido experiencias que apenas rozaban la superficie. Aquel rincón de Internet había sido su refugio, un espacio seguro donde podía dar rienda suelta a sus pensamientos y emociones. Sin embargo, era evidente que había más que mostrar. Empezó a redactar un nuevo post, este debía ser diferente. En lugar de compartir reflexiones superficiales, decidió abordar sus luchas internas, la inseguridad que aún lo acompañaba, su temor a ser juzgado y, sobre todo, la presión de ser perfecto que a menudo lo asediaba. Mientras tecleaba, la vulnerabilidad florecía en él. Cada palabra se convirtió en un acto de valentía, un compromiso de ser auténtico incluso ante el riesgo de ser malinterpretado. Manuel sintió cómo la carga en su pecho se aligeraba con cada frase que escribía. Al finalizar, miró la pantalla y se dio cuenta de que no solo había escrito un artículo, había esbozado el mapa de su transformación. Al día siguiente, decidido a darle un giro a su vida, se propuso crear una estructura diaria que le permitiría enfrentar aquellos aspectos que había evitado. Comenzó a establecer pequeñas metas de autodescubrimiento.
Un primer paso sería darles espacio a sus colegas para que también compartieran sus inquietudes o anhelos. ¿Qué pasaría si pudiera fomentar una cultura más auténtica dentro de su equipo, basada en la confianza, el respeto y la apertura emocional? Una idea comenzó a formarse en su mente: organizar sesiones semanales de diálogo abierto. Sería un espacio donde cada voz podría ser escuchada, y donde la vulnerabilidad no solo sería bienvenida, sino celebrada. Era un riesgo, pero sentía que este camino lo llevaría hacia su propio crecimiento personal. Además, su historia podría inspirar a otros a hacer lo mismo. Pero, ¿cómo reaccionaría Juan a este nuevo enfoque? La duda, aunque inquietante, le proporcionaba a sus pensamientos un matiz electrizante. La primera sesión llegó rápidamente. Con nervios y emoción a partes iguales, se dispuso a enfrentar el reto. La sala estaba repleta, y cada rostro que lo rodeaba mostraba expectativas. Manuel abrió la discusión con un relato personal que conectó con los demás de inmediato. Las historias comenzaron a fluir, y en ese momento, una chispa iluminó la sala. Había en sus compañeras y compañeros el mismo deseo de poder compartir y ser vulnerables. Sin embargo, la reacción de Juan no se hizo esperar. Al final de la sesión, su antiguo jefe lo confrontó en privado. Con un tono que oscilaba entre la severidad y la curiosidad, cuestionó la necesidad de ese nuevo enfoque. ¿Crees que esto realmente funcionará, Manuel? Ante esa pregunta, una ola de desafío se apoderó de Manuel. Sabía que el avance no sería sencillo, pero también comprendía que había encontrado un propósito más grande al dar voz a su propia lucha, y la de los demás. Ella se entrelazaba con su narrativa personal. La transformación que había comenzado no solo era suya, sino también de todo un equipo que necesitaba ser liberado de las cadenas del miedo y la represión. Cuando Manuel regresó a su escritorio, el corazón le palpitaba con fuerza. Sabía que este era solo el inicio de una lucha que iba más allá de sí mismo. La sombra de Juan seguía ahí, pero él había dejado claro su deseo de cambiar la narrativa. ¿Se resistiría Juan? ¿Podría Manuel lograrlo, convirtiendo la vulnerabilidad en su mayor fortaleza? Mientras se sentaba, la notificación de su blog apareció de nuevo. Un nuevo comentario, esta vez más alentador: gracias por compartir tu verdad. Me has inspirado a enfrentar la mía. La conexión estaba formada, y Manuel sonrió. Pero, en lo profundo de su ser, un nuevo dilema surgía: ¿sería capaz de mantener este impulso, incluso ante la adversidad? Las respuestas estaban por venir, y él estaba listo para descubrirlas. El día siguiente comenzó con un aire tenso en la oficina. Manuel no podía evitar sentir las miradas de algunos compañeros que aún procesaban la novedad de la sesión de diálogo. Las conversaciones abiertas sobre vulnerabilidad habían germinado algo inesperado. Algunos mostraban resistencia, otros parecían interesados, y un puñado más miraba a Manuel con una mezcla de respeto y extrañeza. Se sentía como el pionero de un territorio inexplorado y no podía regresar a su antigua zona de confort. Mientras trabajaba, intentaba concentrarse en sus tareas habituales, pero su mente divagaba constantemente hacia las interacciones de la sesión anterior. Aún resonaba en su cabeza la pregunta de Juan y todas las dudas que había alimentado. ¿Realmente funcionaría? ¿Podría mantener el ímpetu ante la resistencia de algunos colegas? Para solidificar su compromiso con el nuevo enfoque, Manuel identificó la necesidad de clarificar sus intenciones en un nuevo post para el blog. Sabía que ser transparente sobre su propio proceso podría ayudar a otros, al mismo tiempo que profundizaría en su propia comprensión del objetivo que se había propuesto. Se sentó nuevamente frente a su computadora, sintiendo que cada pulsar de las teclas era un paso hacia la esencia de su transformación. En su nueva entrada, comenzó a juntar pensamientos sobre el miedo y su impacto. Reflexionó sobre cómo había dejado que sus inseguridades dominaran muchos aspectos de su vida personal y profesional. Se sintió vulnerable, pero al escribir, una fortaleza innata comenzó a tomar forma. La necesidad de ser perfecto había actuado como un blindaje, pero al despojarse de él, encontró claridad. Compartió su deseo de crear un entorno donde todos pudieran lidiar con sus miedos sin la presión de ser juzgados. Pero la publicación también incluía un llamado a la acción.
Invitaría a todos sus compañeros a un segundo encuentro, donde juntos pudieran explorar cómo transformar la vulnerabilidad en fuerza colectiva. Tal vez así podrían encontrar un terreno común, disolviendo las tensiones que Juan y otros habían manifestado. La respuesta en el grupo fue mixta. Algunos estaban emocionados y dispuestos a invertir en esa nueva cultura, otros, representando a una facción más conservadora de la oficina, seguían escépticos y ni siquiera se molestaban en ocultar su desdén. Manuel notó un cambio en su actitud, su desánimo no lo atrajo, sino que alimentó su determinación. La tensión se sentía palpable mientras sus compañeros desbordaban la sala de reuniones nuevamente. Manuel se sintió vulnerable, pero decidido. Al abrir la charla, reconoció no solo sus propios miedos, sino también la importancia de escuchar y validar a quienes aún se mostraban reticentes. En lugar de hacer un discurso motivacional, preguntó, ¿qué les frena a compartir sus propias historias? Las respuestas fluyeron con indecisión al principio. Algunos hablaban del miedo a la crítica, otros de la incapacidad de mostrarse débiles en un entorno competitivo. Pero él les dio espacio, creando un ambiente donde la escucha activa reconstruyó lentamente la confianza. A medida que las historias se compartían, la atmósfera en la sala se transformó. La vulnerabilidad parecía, poco a poco, convertirse en una chispa de conexión. Sin embargo, en una esquina, Juan permanecía impasible. Su mirada fija y crítica no pasó desapercibida. Al final de la sesión, Manuel sintió que la confrontación era inevitable. Antes de que pudiera dejar la sala, Juan se acercó, cruzando los brazos con desdén. No estoy convencido, Manuel. Todo esto suena muy bonito, pero ¿cómo nos va a ayudar a cumplir objetivos?, cuestionó, casi desafiante. Manuel sintió cómo las palabras de Juan podrían convertirse en el catalizador que necesitaba. Una idea audaz surgió en su mente, era hora de demostrar que su enfoque iba más allá del idealismo. Los números y resultados también podían hablar. Te propongo una meta, Juan, respondió con firmeza. Si en 3 meses logramos resultados medibles que reflejen este cambio cultural, entonces podemos sentarnos a hablar de su valor. Mientras caminaba hacia su oficina, su corazón latía con ritmo acelerado. Los pasos que había dado parecían incitar una profunda transformación, no solo en él, sino en todo el equipo. La duda aún lo acompañaba, pero también un renovado sentido de propósito. Sin embargo, sabía que la travesía apenas comenzaba. ¿Sería capaz de demostrar que la vulnerabilidad podía traducirse en éxito tangible? Las respuestas se acercaban, y Manuel estaba preparado para descubrir lo que el universo le tenía reservado. Manuel se despertó al amanecer con una sensación que no había experimentado desde hacía tiempo, una mezcla de expectación y determinación. Sentía que la vida lo estaba empujando hacia adelante, y cada momento que pasaba lo acercaba más a la transformación que había comenzado a gestar. La reunión que había propuesto tenía que ser un éxito, debía demostrar que su visión de un entorno laboral donde la vulnerabilidad se aceptara podía coexistir con la búsqueda de resultados. Ese día, el ambiente en la oficina estaba cargado de una tensión palpable. Mientras los colegas entraban a la sala, Manuel experimentó un pequeño escalofrío. ¿Habría sido arriesgado involucrarse públicamente en algo tan innovador? Pero en el fondo, su descubrimiento era claro, había algo poderoso en el acto de ser auténtico, y permitir que otros hicieran lo mismo era el camino real hacia una verdadera cohesión grupal. Al abrir la sesión, decidió compartir no solo su intención, sino también sus miedos. Hoy no estoy aquí solo como un electricista, estoy aquí como Manuel, quien ha trabajado duro para ser escuchado, comenzó, sintiendo que abrir su corazón les permitiría conectar en un nivel más profundo. Con cada palabra, su confianza se iba consolidando, un lazo se formaba entre él y sus colegas. Pronto las historias comenzaron a salir a la luz. Las ansiedades compartidas en voz alta rompieron las barreras y el silencio se transformó en diálogo. Manuel sintió cómo, en ese espacio, la vulnerabilidad podía ser un catalizador para la innovación. Las interacciones eran emocionantes, más de una voz interpeló sobre la importancia de ser reconocidos no solo como trabajadores, sino como seres humanos. En ese preciso instante, Manuel sabía que estaba logrando algo extraordinario.
Luego de la sesión, incluso Juan se acercó. No puedo negar que hay algo interesante en lo que has propuesto, le dijo, con un tono más conciliador. Manuel, lleno de energía, vio esta interacción como una oportunidad para construir sobre lo vivido. Al abrir el diálogo, plantó la semilla de un cambio que podría ser positivo no solo para él, sino también para su entorno. Con el paso de los días, el ambiente se volvió más receptivo. Aquella primera charla había encendido una chispa, y muchas historias se seguían compartiendo. Los encuentros semanales comenzaron a dar frutos notables, la productividad y el bienestar del equipo fueron creciendo, evidenciando que la apertura emocional podía coexistir con el cumplimiento de objetivos. La innovación florecía, y Manuel se sentía cada vez más seguro de que había encontrado su lugar. Sin embargo, no todo fue fácil. Manuel aún lidiaba con momentos de duda y la crítica constante por parte de aquellos escépticos que preferían aferrarse a metodologías más convencionales. Un día, un compañero muy crítico le espetó: no somos un círculo de conversación, aquí necesitamos resultados. Ese comentario lo dejó momentáneamente desalentado, pero también lo desafió a reflexionar. Decidió entonces utilizar las métricas para mostrar cómo había crecido el rendimiento del equipo. ¿Qué pasaría si recopilaba datos concretos de cómo su enfoque mejoraba la eficiencia y el bienestar colectivo? A medida que se hacía esta pregunta, un nuevo objetivo se presentó. Manuel organizó una nueva reunión, pero esta vez incluyó a todos los involucrados y preparó un informe con gráficos y datos que reflejaban avances tangibles, incrementos en la colaboración, mejoras en el clima laboral y aumento en la satisfacción de los empleados. El momento llegó. Al exponer estos resultados, se sintió como un maestro en una clase donde cada palabra pesaba. Al concluir la presentación, miró a su alrededor. La sorpresa en los rostros era palpable. Lo que hemos cultivado a través de la vulnerabilidad y la conexión ha producido frutos, afirmó con confianza. Este claro crecimiento no solo respalda nuestra productividad, sino que también nos empodera como un equipo. La respuesta fue casi inmediata. Su valentía había sembrado una semilla de reconocimiento y cambio. Juan, que parecía contemplar todo con una mezcla de incredulidad y respeto, finalmente habló. Tal vez haya algo de verdad en lo que has hecho, Manuel. No esperaba ver resultados tan contundentes. Manuel sintió una oleada de satisfacción mientras sus colegas reconocían el esfuerzo colectivo. La transformación había pasado de ser un sueño a una realidad tangible. Manuel no solo había reafirmado su lugar en la empresa, sino que también había logrado demostrar que la vulnerabilidad podía ser un motor de innovación y cohesión. Ahora, observando desde su escritorio, Manuel no podía evitar sonreír, no solo por los resultados, sino por la transformación personal que había vivido, de un electricista inseguro a un líder que había reclamado su voz y su espacio. Su viaje apenas comenzaba, pero ya no lo enfrentaba solo. Sabía que su historia resonaría en otros, que la vulnerabilidad se había convertido en una fortaleza y que cada paso dado abriría nuevos caminos. Y así, Manuel estaba listo para seguir creciendo, no solo en su trabajo, sino también en la vida personal, enfrentando con valentía cada nuevo desafío que se presentara. Había alcanzado un nuevo nivel de confianza, y su propósito comenzaba a ser claro: inspirar a otros a encontrar su voz auténtica. La simiente que había plantado se convertiría en un legado, una invitación a que otros también caminasen hacia su propia transformación. Ahora, querido lector, si has disfrutado de esta historia de superación y transformación, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas, deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más.